El tercer domingo del mes de junio se conmemora en México el Día del Padre, una fecha en la que celebramos su papel en la familia y la sociedad. Ser papá es una labor que se desarrolla y transforma a lo largo de la vida. Cada persona enfrenta la paternidad de manera distinta dependiendo de sus circunstancias. Es este un camino lleno de alegrías, pero también desafíos, por lo que esta fecha representa una oportunidad para reflexionar sobre los retos que enfrentan los padres en la actualidad para valorar su esfuerzo y dedicación. En Diálogos en Confianza nos unimos a esta conmemoración y hablamos sobre la experiencia de ser padre. Acompáñanos. ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Diálogos en Confianza. Yo soy Leticia Carvajal y como todos los martes los saludo con muchísimo gusto. Hoy con el tema, ¿por qué celebrar a los padres? ¿Cómo que por qué? Tenemos mucho que agradecerles, mucho que celebrarles, mucho que reconocerles a los papás, así que ojalá nos acompañen, nos cuenten su experiencia. ¿Cómo fue su papá? ¿Cómo es su papá? Y si ustedes son papás, bueno, pues también nos gustaría muchísimo saber de qué forma lleva la paternidad. Saludo con muchísimo gusto a Azucena Celis, que ya está muy pendiente de las redes sociales y de las llamadas. ¿Cómo estás, Hola, Azu? Leti. Sí, así es. Buen día. Ya estamos listísimos. Recuerde que estamos completamente en vivo a través de Facebook Live y a través de YouTube Live. Así es que ahí nos puede escribir sus comentarios, sus dudas, todo lo que usted nos quiera compartir y también preguntar. Y también si nos está viendo a través de su pantalla de televisión, pues nos puede marcar al 55 51 66 40 00 y hacernos llegar también sus comentarios, Leti. Así es, Azu, vamos a estar muy pendientes de ellos y voy a presentar a nuestros invitados del día de hoy. Y quiero comenzar con Eduardo Mateo Cruz, licenciado en Comunicación, especialista en masculinidades y género, docente de la FES Aragón de la UNAM, que le dio clases a mi sobrino, por cierto. Claro. Muy bien, feliz de estar aquí en buena compañía y bueno, pues platicando, intercambiando ideas, sentires, pensares. Un gusto estar por acá, en verdad. Muchas gracias por la invitación. Gracias por aceptarla. Muchísimas gracias. José Alfredo Cruz Lugo, comunicador y educador popular, especialista en género y masculinidades, director del programa Círculo Abierto para Hombres. ¿Cómo estás, José? Muy feliz, muy contento de poder conversar sobre este tema importantísimo. Efectivamente. ¿Ya listo para celebrar el próximo domingo? Sí, segurísimo. Muy bien. Javier Enrique Ángeles González, él es licenciado en Psicología con especialidad en Terapia Familiar y de Pareja, maestría en Terapia Familiar y maestría en Ciencias de la Familia. Gracias por estar aquí. Todo un gusto poder compartir con ustedes toda esta información que traemos. Seguramente los tres traemos un montón de información, pero además yo creo que la vivencia, que es muy importante, ¿no? Efectivamente. Muchísimas gracias por estar aquí y quiero saludar a Magdalena Alejo, quien estará junto con Jimena Raya en la interpretación de lengua de señas mexicana. Muchísimas gracias, Magdalena, un gusto como siempre. Y bueno, vamos a hacer una muy breve pausa y ya vamos a comenzar con este tema, ¿por qué celebrar a los padres? Así que esperamos sus comentarios, sus preguntas, sus experiencias y vamos a platicar y a reflexionar sobre la importancia de la paternidad. Regresamos. La estadounidense Sonora Louise Smart Dude propuso en 1910 instaurar el Día del Padre en memoria y reconocimiento a los cuidados que su papá brindó a sus hermanos cuando quedó viudo. Muchísimas gracias. Gracias por continuar con nosotros aquí en Diálogos en Confianza con el tema ¿por qué celebrar a los padres? Y quisiera comenzar contigo, Javier, si me lo permites, porque es importante reconocer y celebrar el papel de los padres en la familia. Bien, comentábamos que la participación del padre en familias tradicionales, más tradicionales de hace algunos años, 20, 30, 40 años, era únicamente se reducía a la provisión de cuestiones materiales, ¿no? Eso nos permitía trabajar, estar fuera de casa y tal es independizarse mucho de la familia. Ahora que vemos esas carencias, ya los hijos, ¿no? Después de haber vivido esa experiencia, pues lamentamos de pronto o podemos revalorar la experiencia de haber tenido un papá presente o no. Claro. Yo creo que reducir únicamente a la provisión del papá
su participación en la familia es reducirlo a nada, ¿no? Es un puntito que realmente no va a ser tan significativo. La parte vivencial, por ejemplo, la mamá no tiene duda de haber sido, de ser la mamá, ¿no? Hasta antes de las pruebas de ADN, pues había como un acto de fe, de decir es mi hijo, ¿no? Claro. Pero a partir de, bueno, ya trabajar muchos elementos a través de la ciencia, de la sociedad, de la cultura, bueno, podemos participar más, ¿no? Entonces, la mamá puede tener una participación en la crianza del hijo por amor voluntario, por amor incondicional. La diferencia con el papá, una de las funciones es justamente esa, ¿no? Generar un tipo de condición que cumpla el hijo para poder ser aceptado o no. Claro. Entonces creo que esa primera parte, si bien en uno la mamá le provee de autoestima, el papá le va a dar esa otra seguridad, ¿no? Tanto dentro de la familia como a partir de que salga. Entonces creo que la participación del papá tiene que ser muy importante, ¿no? Fíjate que ahorita que mencionas esto, me acordé de un dicho que se decía mucho en mi familia, que me parece un tanto machista y de verdad muy fuera de lugar, cuando decían, hijos de mi hija, nietos serán. Sí. Hijos de mis hijos, en duda quedarán. Sí. Qué mal estaba también, Total, o sea, totalmente. y que muchas veces lo normalizábamos. Ujú. O sea, es ahí como decir, entonces, porque es mi hija y porque es la madre, ella es la importante, ¿no? Sí. Y minimizábamos ese papel del padre. Sí. O desde muchos hombres, ¿no? ¿Tienes hijos? ¿En qué colonia? ¿No? Como si proveer Claro. de fertilidad Claro. con mujeres era justamente paternidad, paternaje, ¿no? Claro. Ninguna de las dos, ¿no? Ninguna, por supuesto. Ahora, José Alfredo, ¿cómo contribuye el Día del Padre o cómo consideras que contribuye al reconocimiento y la valoración de la paternidad? Bueno, a mí me encanta cómo lo plantea la producción, porque lo pone a título de pregunta, es decir, ¿por qué celebrar a los padres? Y lo quiero dividir, por lo menos en esta primera intervención, para problematizar, porque si bien lo que estamos viviendo es casi que una cuarta ola del feminismo, hay quien ya lo historiza así por las movilizaciones en las calles, y la figura a cuestionar es la del patriarca, ¿por qué entonces tendríamos que celebrar al patriarca, que tiene dos acepciones etimológicas? Una es la del patris, la otra es la del pater o el patrón. Vivir el pater de familia es vivir en el esquema tradicional al patrón, al que imparte justicia por sobre los súbditos, por sobre el sistema familiar. Esa imagen, ese estereotipo es el que necesitamos empezar a cuestionar. Lo que venimos observando es un embudo, por lo menos en la configuración poblacional. Es decir, mi padre, por ejemplo, tuvo una familia de más de 11. Eran familias configuradas donde incluso el índice por mortalidad materno-infantil era altísimo. Sobrevivían todavía menos de esos 11 embarazos. Eso quiere decir que hay mujeres que se pasaron la mitad de su vida embarazadas o más, permanentemente. Wow. Nosotros en casa tuvimos una familia de 5 hermanos, 4 hermanos y una hermana. Es decir, el embudo se va todavía reduciendo más. Mis hermanos y yo tenemos un hijo, quien más, mi hermana tiene 2 hijas, todavía menos, hasta generaciones que hoy en día que eligen no reproducirse. Es más, el cuidado es extensivo a familias interespecie. Ahora dicen, tengo perrijos, gatijos, ¿no? Entonces, el paternaje no está determinado a través del vínculo consanguíneo, ni siquiera de vivir bajo el mismo techo. Me encanta entonces, más bien, después de problematizarlo, asociarlo a la extensión de los cuidados. Y yo elijo a quién y cómo cuidar, sobre todo si colectivizamos los cuidados y lo empezamos a hacer extensivo a las especies, las plantitas, los animales, las personas mayores, las infancias en situaciones de calle. Entonces, desde esa pregunta, ¿por qué celebrar las paternidades? Entonces yo diría, reivindiquemos los cuidados, problematicemos el arquetipo tradicional e inventemos otras formas de socializar y hacer extensivos los vínculos más allá de lo consanguíneo. Claro.
Ahora que estábamos, bueno, obviamente el equipo de Diálogos en Confianza, se hace una investigación, se trabaja mucho para llegar ya a un programa como este, pero también me quedaba pensando justo en lo que eran los papás hace algunos años, ¿no? De que era el proveedor, el que era el patriarca, el que la mamá te amenazaba y te decía, pero ahora que llegue tu papá de trabajar, vas a ver, ¿no? Y entonces... Bueno, en mi caso, pues no me daba nada de miedo porque era la consentida de mi papá. Entonces decía, pues qué bueno que llegue mi papi. No, pero al final de cuentas, te das cuenta cómo va cambiando esta forma y cómo ese trabajo que hacían nuestros padres en nuestros tiempos, o al menos en la época que a mí me tocó vivir y que tú hace un momento también nos platicabas, Eduardo, el trabajar, el sacar adelante a su familia es parte de ese gran amor que también ellos sentían y que muchas veces fueron juzgados y decir, pues es que nada más se la pasaba trabajando, pero por mí nunca me preguntó cómo estaba, nunca, pero era parte de esa propia educación que ellos vivieron también. Claro, y es que cuando hablamos de la paternidad, necesariamente tenemos que hablar de las prácticas de la masculinidad, ¿no? Y de estos mandatos también que han marcado la ruta de lo que tiene que ser un verdadero hombre. Y entonces aquí, justo en concordancia con lo que mencionaba Alfredo hace un momento, bajo estos mandatos de la masculinidad, se considera también que la paternidad o alcanzar la paternidad es como el cumbre, ¿no? La cumbre, así como lo máximo de un ejercicio de la masculinidad. Porque no solamente estás procreando, no solamente estás engendrando vida, porque no solamente estás dejando tu legado para la posteridad, sino también porque ahí se ven reflejados muchos de los mandatos, claro. Empezando por el ser proveedor, que es uno de los mandatos al cual más se liga el ejercicio de la paternidad. Por eso es que en la práctica, pues es muy común que el papá sale a trabajar, busca el sustento, es el que lleva el dinero a la casa, el que trae el alimento, y que entonces las actividades de crianza, de cuidados, se delegan más a la figura materna, ¿no? Bajo esta lógica también femenina, contrapuesta a lo masculino. Y entonces yo considero que sí, o sea, tradicionalmente la paternidad se basa en ese ejercicio principalmente. Y también en el hecho de cuidar, pero no en el cuidar desde el aspecto de lo emocional, sino también desde un cuidado como más territorial, ¿no? Y entonces ahí tenemos cuidado y se metan con mi familia, porque yo soy el hombre y voy a salir al quite. Entonces también es como importante hacer esta distinción. Los cuidados, sí, pero desde dónde se están abordando. Claro, claro, por supuesto. Quiero invitarlos a ver esta cápsula. Son datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, sobre el número de padres en nuestro país. Vamos a verla. Los padres contribuyen con sus enseñanzas, valores y presencia al bienestar físico y emocional de sus hijos. De acuerdo al Censo de Población y Vivienda 2020, en México, 21.2 millones de hombres de más de 15 años se identificaron como padres de una hija o un hijo que reside en la misma vivienda. Al mismo tiempo, 26% de los padres tiene entre 40 y 49 años, el 25% entre 30 y 39 años y el 35% reportó contar con más de 50 años. Solo el 13% de los papás tienen edades entre 20 y 29 años y el 1% está entre los 15 y 19 años. El INEGI revela que 87% de los padres en el país participan activamente en el mercado laboral y se enfrentan, por tanto, al desafío de equilibrar su vida profesional con las responsabilidades hogareñas. Además, el 93.5% de los papás que habitan una vivienda son casados o viven en unión libre y el 5.9% están separados, divorciados o viudos. Solo 0.5% permanecen solteros. Independientemente de las circunstancias de vida que enfrentan los padres, es importante reconocer su esfuerzo y dedicación. Claro que es muy importante reconocer su esfuerzo y dedicación, como bien lo menciona en la cápsula. Y bueno, pues también la importancia que había también de tener hijos varones, ¿no? Sí, es correcto. De pronto, como en esta necesidad de la prole, del linaje, se obligaba, ¿no? De alguna manera a tener hijos hombres, ¿no?
cuando a fin de cuentas lo único que pasaba en muchos casos era la paterlinealidad. Es decir, nosotros hoy tenemos un nombre, en mi caso Javier Enrique Ángeles González, hijo de Saúl Ángeles, que ayer fue su cumpleaños, Muchas y felicidades. que entonces vamos generando ese apellido. Hijo de Ofelia González, mi madre, y entonces soy Javier Enrique, bueno, segundo nombre, Ángeles González. Y como tengo 3 hijos hombres, pues podré heredar el apellido. Pero más allá de heredar el apellido, diluir un poquito el González, que es muy oneroso en mi familia, creo que es transmitir estos valores, estos principios, la moral. Hablaba hace un momento de lo lúdico que somos, los ángeles en general, mi familia paterna, somos muy lúdicos, somos la broma, el chiste, ¿no? De todo. Entonces creo que eso es algo muy padre poderlo transmitir con los hijos, ¿no? Pero anteriormente era obligatorio, ¿no? Porque si no se perdía, ¿no? Por supuesto. Hablamos cuando hablamos de patrimonio y de matrimonio, ¿no? ¿Qué es el patrimonio? Perdón, sí, ¿qué es el patrimonio? Los bienes, se dice, ¿no? ¿Y qué es el matrimonio? Los males. No, no tiene que ser así. No lo había pensado. Es a fin de cuentas la unión de esta pareja que va a proveer a esos hijos de todo este bienestar, ¿no? Claro, por supuesto. Ahora, ¿por qué siempre, bueno, no siempre, pero se piensa que siempre, o que la mamá es como la persona más importante, el amor de una madre es incondicional Total, y ella, incondicional. y es en muchos casos, por supuesto, digo, ya no vive mi madre, pero siempre la recuerdo Lo como es. mi mayor amor. Pero siempre minimizamos el tema de los papás, ¿no? O sea, de repente, de hecho, creo que en pocas familias, yo creo que celebramos como tal el Día del Padre, ¿no? Sí, sí. ¿Qué sucede? ¿Creen que esto vaya cambiando conforme pasa el tiempo? De repente escuchamos decir, o nosotros decimos, a la mamá hay que celebrarla todos los días, hay que reconocerla todos los días. ¿Y el papá? Bueno, ahí hay una trampa del patriarcado, hay unas claves interesantes que don Octavio Paz, en Los laberintos de la soledad, nos va a regalar. El capítulo 4, de manera específica, no vamos a decir cómo se llama porque hay quien cree que es una grosería, le vamos a decir Los hijos de la tiznada hoy. Le otorga este valor a la madre, a la maternidad, por sobre todas las cosas, de tal suerte que si hay 2 fechas que pueden poner de cabeza este país, una es el 10 de mayo y la otra es el 12 de diciembre. 2 fechas dedicadas a la madre de los mexicanos. El Día del Padre, en la organización del calendario, siempre va a caer en domingo, el tercer domingo de junio. Lo que te da un referente de que lo pones en domingo porque no podemos distraer los medios de producción. Claro. El 10 de mayo, el día que sea para el país, se llenan los restaurantes. Sin duda. El Día del Padre tiene que ser en domingo para no parar los medios de producción. claro. Y entonces ahí está un poco la trampa, porque vamos a mirar las festividades, por ejemplo, escolares, y el 10 de mayo son expresiones artísticas, culturales. Y el Día del Padre, yo no sé por qué piensan que los papás podemos hacer olimpiadas, y entonces estamos ahí arrastrando Metidos en la costales. panza, metidos en los costales. Hay una construcción del arquetipo y un reforzamiento cultural en el día a día, que también vale la pena empezar a reconfigurar. Efectivamente, muy, muy bien lo que nos mencionas. Y tenemos Fíjate que comentarios. ya ¿están? tenemos comentarios, muchas gracias que están ya escribiendo. Ante la pregunta de por qué celebrar el Día del Padre, Teresa González nos dice, porque también son seres que nos aman y están con nosotros apoyando y siendo especiales cada uno a su manera. Pues sí, sí es cierto. Por acá Sara Lelí nos dice, qué bueno que traten este tema. No me parece justo que solo se les tome en cuenta a las mamás. Yo sí tengo un presente. Uno presente, aunque ya falleció, él formó mi estructura emocional. Muchas gracias por compartirlo. Pedro Páramo nos dice, a los papás se les queda a deber todo el esfuerzo y el trabajo, el plano emocional y muchas cosas más. Debería haber contratos para que los hijos retribuyan legalmente a los papás económica y emocionalmente. Pues a lo mejor no hay contratos, pero se comentaba que sí hay una ley que cuando ya son adultos mayores, los hijos tenemos ciertas obligaciones con ellos, ¿no? Efectivamente. Por acá también nos dice Araceli Verona, excelente tema, gracias. Es muy buena idea celebrar a los padres, solo que cuando no lo hay por fallecimiento o abandono,
es difícil para nuestros hijos, pero aún así yo asistía al Festival del Día del Padre. Mira esto tan bonito que nos comparte. Y bueno, acá tenemos otro comentario. Pedro nos dice, una celebración es poca cosa. El padre deja su vida en un trabajo para alimentar y mantener. Emocionalmente se desgasta y da la vida. Y creen los hijos que con una carne asada pagan. No, que paguen en especie y retribuyan en la misma proporción. Son parte de los comentarios que están llegando. Y los quiero invitar a ver esta entrevista que tenemos con Beno de Keiser. Él es de la Universidad Veracruzana y aquí nos platica, nos explica distintas formas de ejercer la paternidad. Vamos a escucharlo. Se acerca el Día del Padre, ya quedan pocos días y se abre la pregunta, ¿es algo que se celebra, se conmemora? Y yo creo que varía porque hay distintas formas de ejercer la paternidad. Hay paternidad ausente, muchos hombres con los que he trabajado que no conocieron a su padre o su padre desapareció. La paternidad que es proveedora, la paternidad que es autoridad y a veces autoridad excesiva, la paternidad que es compañía y guía en la vida de los hijos y las hijas. Entonces, celebrar o conmemorar creo que varía según la experiencia, no solo de nuestros hijos y nuestras hijas, nuestros hijos, sino también nuestra propia experiencia. Yo veo el Día del Padre como un espacio de reflexión en torno a ese rol tan importante para nuestros hijos. Es un rol importantísimo, esa presencia, ausencia, incluso desde la ausencia marcamos un efecto sobre sus vidas. Los padres ausentes ejercen una forma de paternidad que no aportan, porque puede ser un padre ausente por migración, puede ser un padre ausente por divorcio, aunque uno nunca se podría divorciar de los hijos, o puede ser padre ausente por abandono. Son formas de paternidad. Hay que estar muy conscientes. La ausencia es una forma de ejercer la paternidad, es la forma quizá más triste, dependiendo de por qué es la ausencia. Si es por divorcio, si por migración. Hay muchos padres que están en Estados Unidos, pero la gran ventaja es que hoy en día con las nuevas tecnologías hay formas de estar presente. Sí, la ausencia también marca la vida de muchos hijos y muchas hijas. Es un rol que ha ido cambiando, que hay que reconocer que las familias han ido cambiando. Hablando de ausencias, 3 de cada 10 hogares no hay un padre presente, son llevados por mujeres, pero también hay padres solteros, hay familias homoparentales compuestos por hombres que adoptan o incorporan al hijo de alguno de ellos. Y hay cambios muy importantes en las mujeres. Las mujeres están demandando, y también nuestros hijos y nuestras hijas están demandando una presencia mucho mayor, un acompañamiento en el juego, en la guía escolar, en el diálogo. Se está esperando más de nosotros como papás. Y ojalá que muchos papás que escuchan esto puedan reconocer que estamos por lo menos un pasito adelante de lo que nuestro papá logró o no logró hacer por nosotros. Muchísimas gracias, gracias a Beno, y más adelante le vamos a pasar la segunda parte de esta entrevista. Bueno, yo ahorita que escuchaba hablar a Beno de la importancia de la paternidad, recuerdo mucho a mi mamá. Mi abuelo murió cuando ella tenía 3 años. Pues prácticamente no tuvo papá, ¿no? Y de repente mi papá fue una persona muy presente, muy cariñoso, muy trabajador. Pues yo digo que tengo el mejor papá del mundo, como seguramente decimos todos los hijos, ¿no? Que tenemos esa figura paterna tan presente. Pero yo me acuerdo que en muchas ocasiones que de repente mi mamá nos veía abrazar a mi papá, que nos veía jugar con él, que nos veía sonreír felices, mi mamá lloraba y decía, ¿qué falta me hizo mi papá? No sabes cómo los veo y cómo disfruto darme cuenta que ustedes sí tienen un papá y yo no lo tuve. Y a mí me hizo mucha falta una caricia, un abrazo, un hija, estoy aquí, y el sentirte cobijado por tu padre. Nunca lo entendí y hasta la fecha yo creo que no lo podemos entender, porque quien realmente tiene un papá, pues es muy difícil explicarte la vida sin él, ¿no?
Pero esas palabras de mi mamá me marcaban muchísimo y ahora que estamos haciendo este programa me hace entender la importancia y cómo incluso un papá no presente te puede marcar de una forma tan importante en tu vida. Claro. Y es que aquí también habría que diferenciar porque a veces se entiende o se concibe la paternidad únicamente como el simple hecho de engendrar, ¿no? De colocar ahí la semillita y ya doy vida y punto, ¿no? Pero también, un poco en relación con lo que mencionaba Beno, justamente, el ejercicio de la paternidad va más allá del simple acto biológico, por así decirlo, ¿no? Y que ese ejercicio de la paternidad tiene que ver con toda una serie de acompañamiento, de cuidados, con esta parte también de la responsabilidad afectiva, ¿no? En relación con las hijas, con los hijos. Y entonces aquí también nos enfrentamos quizá a otro de los mandatos de la masculinidad que tiene que ver a veces con esta falta o con la imposibilidad de saber gestionar nuestras emociones como varones, ¿no? Y que eso de pronto se ve un poco también reflejado en estos ejercicios de la paternidad. Y entonces de pronto tenemos figuras paternas que pueden ser muy poco expresivas con las emociones, que a lo mejor mantienen un poco la distancia también, y que eso puede ser un poco producto de esta incapacidad a veces de gestionar las emociones. Cuando sucede lo contrario, pues me parece que, híjole, aquello se vuelve como una experiencia justamente muy gratificante para las hijas, para los hijos. En mi caso, pues yo también me veo un poco reflejado ahí, ¿no? Pero conozco y he hecho, por ejemplo, algún tipo de investigación con universitarios que son papás hoy en día, pero que también manifiestan que en su momento tuvieron como esta distancia con la figura paterna. Y eso a veces es muy, muy complicado porque hoy en día no ven a su papá como una figura paterna, simplemente como la persona que puso la semilla para que ellos pudieran nacer, pero nunca se construyó este vínculo. Entonces es muy interesante, muy importante la construcción de los vínculos afectivos, independientemente de si es el papá biológico o no, porque insisto, el ejercicio de la paternidad va más allá de eso. Claro. Tiene que ver con esta construcción de los vínculos. Sí, porque antes no se permitía, por ejemplo, los hombres no lloran, los hombres son la autoridad y creo que ahora hablar de estas nuevas masculinidades y que te permitan decir, sí, claro que los hombres lloramos y claro que los hombres abrazamos y claro que los hombres nos involucramos en la educación y en los sentimientos de nuestros hijos, yo creo que sí se ha visto mucho este cambio, ¿no? Sí, hay avances, hay retrocesos, de pronto también creo que romantizamos o redimensionamos muchísimo nuestros referentes, pero es que al no existir, cualquier aporte se vuelve significativo. Y entonces, desde ahí tenemos dos opciones. O minimizamos el aporte y decimos, eso lo han hecho históricamente siempre las mujeres, o lo reforzamos y entonces lo reconocemos y a partir de ahí lo estimulamos. Hay dos vías, las dos son igual de importantes. Escuchando a Lalo y a Javier, me quedo pensando en la importancia de la territorialidad, por ejemplo, en el ejercicio del apellido, como bien lo decía Javier, porque una forma de trascender pareciera es a través del apellido, pero es muy confrontante que la abuela materna pareciera que ya no tiene nada que ver con sus nietos porque se diluye el apellido. Claro. Entonces hoy día, en algunas ciudades, de acuerdo al Código Civil en cada estado, puedes elegir el orden de los apellidos. Tu acta de nacimiento dejó de decir apellido paterno y materno. Ahora dice primer apellido, segundo apellido. Y puedes elegir el orden. Entonces ahí hay un avance en la resignificación, en el orden de las cosas que se puede reinventar. La otra cosa que Beno menciona en la entrevista es la ausencia. Entonces, territorialidad versus ausencia, lo decía muy bien. Cuando no estás, también es una forma de educar, también aportas a la construcción de la identidad. Y entonces siempre parece que desde la socialización nombramos la ausencia. Recuerdo perfectamente una señora en un taller decía, mire, yo vivo sola con mis hijas. Entonces dije, bueno, si vive con sus hijas, entonces no vive sola. Pero siempre existe la referencia de nos falta alguien en nuestra organización. Si lo hacemos así, es como los vestidos
que pintaba Frida Kahlo. O sea, presencia en la ausencia o ausencia en la presencia, estás si no estás. Necesitamos asumir que es una nueva organización familiar, que hay familias donde está papá, que hay familias donde no está papá, que hay familias donde hay dos papás, que hay familias reconstituidas y que todas son unas formas válidas de vivir los paternajes y los cuidados. Claro, por supuesto. Ahora, ¿qué consecuencias tiene para una familia el convivir, por ejemplo, con un padre violento? Yo creo que aquí algo también que habría que considerar es que qué tanto la presencia o la ausencia realmente marcan una diferencia. Porque aún, como lo comentabas, tu mamá tal vez no tuvo el contacto durante muchos años con el papá, pero qué tanto a nivel psicoterapéutico, a mí me toca trabajarlo en mi espacio, ya sea individual, de pareja o de familia, darnos cuenta de que ese papá que duró tal vez 3 años, vivió 3 años, ha vivido durante todos los demás 30, 40, 50 años, ¿no? Con una forma introyectada de un papá de pronto ideal. Si se cuentan historias bonitas, se habla de un papá idealizado, ¿no? Claro. Pero si se cuenta algo malo, como el abandonador, el que no proveyó, el que se fue, ¿no? No solo de casa, sino de la vida misma, hasta dónde se va creando una imagen, ¿no? Psicológica, totalmente psicologizada. Pero entonces yo pensaría, ¿hasta dónde un padre violento, un padre ausente nos permite ser seres sanos, ¿no? Hombres, mujeres o cualquier género que nos identifique. En trabajo terapéutico eso es lo que nos toca, ya sea reencuadrar, ya sea decodificar de otra manera, deconstruir cuál es la figura de ese sujeto, que entre mamá y papá proveyeron las semillitas, ¿no? El hornito para que se cociera bien este producto, pero que sigue estando presente. Porque si no, entonces diríamos papá y mamá, hijitos, familia funcional. A diferencia de decir, estas familias donde fueron criados por mujeres, sobre todo muchas mujeres, he trabajado con 3, 4 generaciones, donde hay puras mujeres, ¿no? Y yo diría, estaríamos devaluando a las mujeres, pero que a fin de cuentas cumplen con un rol social y que otros hombres, de pronto es el médico, el psicólogo, me ha tocado ser papá de muchos pacientes, tanto pequeñitos como adultos, más grandes de edad que yo, que asumen ese rol de orientación, de contención, de afecto incluso. Alguna vez trabajé con un paciente que medía como 2 metros prácticamente, exjugador de fútbol americano, y en algún momento hablábamos de su papá, toda la carencia que tuvo, y comenzó a llorar. Y me dice, ¿me permite darle un abrazo? Nos ponemos de pie, me envolvía con los brazos así, yo más pequeñito, y decía, siento como si en este momento estuviera abrazando a mi papá, huele a papá. ¿Dónde está la ausencia del papá? Claro. En presencia física en la vida o en esta parte introyectada, en esta psique, que nos va permitiendo también compensar esa parte. Si no tuviéramos eso, ¿qué pasaría? Todas seríamos familias disfuncionales, como se calificaba hace algunos años, ¿no? Si no estaba el papá, la mamá, era disfuncional. Si había violencia, era disfuncional. Si había algún tipo de adicción, era disfuncional. ¿Hasta dónde el papá, en condiciones de intoxicación, cualquier sustancia, se vuelve de pronto más abierto, más sincero, más cariñoso, expresa su opinión sobre los hijos, sobre las hijas, el orgullo que siente, pero que de manera sobria no es capaz, ¿no? Y sobre todo por muchas veces por condiciones sociales, ¿no? Claro. O incluso familiares. O la supremacía de pronto de la mamá por tener un acto de presencia más constante. Efectivamente. Ahora, Eduardo, ¿a qué retos tú consideras que se enfrentan ahorita los papás que antes no se enfrentaban? Vamos, el mundo, la vida, todo ha cambiado. ¿Cuáles crees que son los principales retos? Fíjate que aquí puedo también hacer alusión a... En la FES Aragón estamos desarrollando un proyecto de investigación que tiene que ver justamente con el ejercicio de la paternidad en jóvenes universitarios, que son generaciones pues, realmente nuevas, ¿no? De las juventudes. Y entonces, en este ejercicio, justamente encontrábamos... No nos digas. No me digan. Tenemos que hacer una pausa, Vamos. pero regresando Claro. de este corte, ¿nos sigues comentando, por favor? Con todo gusto. Hacemos una breve pausa y regresamos. Perdón. En México,
Estados Unidos, Reino Unido y otros países, el Día del Padre se conmemora el tercer domingo de junio. En España, Italia y Portugal se celebra desde la Edad Media el 19 de marzo en honor de San José, esposo de la Virgen María. Muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos y por continuar con nosotros aquí en Diálogos en Confianza con este tema, ¿por qué celebrar a los padres? Así que antes de irnos al corte, Eduardo, te tuve que interrumpir, pero me gustaría que ya nos platicaras de No hay problema. Sí, les comentaba que en la Facultad de Estudios Superiores Aragón, en compañía con la doctora Georgina, la doctora Luz Galindo, estamos llevando a cabo un programa de investigación que tiene que ver justamente con los significados de la paternidad en jóvenes universitarios. Y entonces esto nos permite darnos cuenta cómo estas dinámicas del ejercicio de la paternidad, pues de alguna manera también se están transformando de cierta manera. Porque justamente algo que mencionaban estos jóvenes que participaron es que el ejercicio de la paternidad lo construyeron a partir de su figura paterna. Y eso es muy interesante porque hemos pensado que la paternidad únicamente es este lazo biológico, consanguíneo, pero ellos refieren justamente que la mayoría no tuvo una figura paterna biológica, pero que sí tuvieron un referente paterno, que tenía que ver con el tío, con el abuelo, incluso hasta con un hermano mayor, por ejemplo. Y que eso fue importante para la construcción hoy en día de estas acciones, ¿no? de la paternidad. Pero también manifestaban algo que se me hizo muy interesante a mí en lo personal, que fue, son estudiantes universitarios. Entonces, uno de sus retos justamente es cumplir con este mandato de llevar el sustento a su pareja, para sus hijos, pero también cumplir con la formación universitaria, pero también estar al pendiente de las hijas o hijos. Recuerdo mucho el caso de un joven de 19 años que tenía meses de haber sido papá. Y entonces él mencionaba que pronto se sentía muy abrumado justamente porque sus papás le dieron la espalda. Y entonces él tuvo que llevar una vida independiente con su pareja y con su bebé. Pero que entonces también él se sentía culpable por no poder estar mucho tiempo con su bebé, porque él tenía que salir a trabajar. Entonces, si bien yo considero también que los retos siguen siendo en parte esto de ser proveedor, de estar presentes, de ser fuertes para cumplir con la familia, pero también algo que encontramos fue que intentan desmarcarse muchas veces de esa figura paterna. Es decir, yo no quiero ser como mi papá, porque mi papá fue violento, porque le pegó a mi mamá, porque no estuvo con nosotros, porque no jugó con nosotros, porque no nos escuchó. Y entonces hay un intento o hay una intención justamente de desmarcarse de eso y construir una paternidad más activa, más apegada a este vínculo también. Efectivamente. Pero también muchas veces como hijos creemos que tenemos ese derecho de juzgar la forma en cómo nos educaron nuestros papás y de repente solemos ser a veces hasta crueles con ellos, ¿no? Sí, muchas veces se restringe la posibilidad de yo lo tomo de esa manera, de retroalimentarnos, ¿no? Como papás. A veces lo hacemos con nuestra pareja y nos ayuda a nuestra pareja a poder consolidar una identidad paterna. Pero los hijos, bueno, son los mejores críticos, ¿no? Sí. En otros tiempos, por supuesto que se refería mucho a no cuestionarlos, tales por una idea un tanto más religiosa, orientada hacia la religión, de no cuestionar o de no opinar al respecto. Pero que ahora yo creo que la ventaja es esa, justamente en esta modernidad o en estos momentos nos permitimos retroalimentarnos, ¿no? ¿Quién nos orienta? Nuestra pareja, nuestros hijos, tales nuestros padres cuando contamos con ellos, hermanos, la misma sociedad, la escuela. Entonces creo que si tomamos en cuenta como este sistema, que no nada más papá, mamá, hijitos, sino que es la sociedad, la cultura, creo que podemos enriquecernos mucho más, ¿no? Tomarlo en forma positiva. Efectivamente, Alfredo, esto que menciona Javier de la retroalimentación y el poder, es bueno de repente tener esa comunicación con tu papá y decirle, oye papá, estoy sintiendo que esta forma no me está gustando, porque antes no le podías decir nada, ¿eh? Era incuestionable. Era incuestionable. Sí.
¿Qué tan sano es ahora que exista esta retroalimentación entre padres e hijos? ¿Y de qué manera también como papá te hace crecer muchísimo? Sí. A mí me parece fundamental la posibilidad de tener un diálogo abierto, crítico y propositivo, intergeneracionalmente. Como bien lo refieren, esto era incuestionable. Irene Meller lo categoriza como el padre legislador, por ejemplo, y tenemos en nuestro cine la imagen de don Cruz Treviño Martínez de la Garza, ¿no? En La Oveja Negra, y la manera de acompañar el desarrollo incluso de un adulto, donde lo infantiliza y donde lo castiga. El castigo era algo que estaba sumamente legitimado en la socialización. Encargabas a tus hijos, hijas, hijes con alguien más, incluso le dabas la autorización. Si se porta mal, usted se lo friega, ¿no? No importaba si eran los tíos, los abuelos. Y o entonces, las escuelas, ¿no? O las abuelas. Escuelas, perdón. Las escuelas. En las escuelas. La manera de educar, de criar, maltratando, parecía casi que normalizada. Eso es lo que tenemos que cuestionar. Eso es frente a lo que necesitamos estar abiertos, porque de repente le echamos la culpa a, gracias a que me educaron así, bajo el maltrato, soy quien soy. Y la gran pregunta es, ¿y no había otra forma distinta en donde podríamos haber obtenido los mismos resultados sin tanto maltrato? Entonces me parece que es fundamental dialogar, también cuestionar funcionalidad, porque a veces cuando se va papá, las familias son muy funcionales. Somos felizmente funcionales, es decir, no necesitamos atarnos a una estructura, necesitamos reinventarnos todos los días. Efectivamente. Co-construir socialmente una cultura diferente. Tenía en terapia un papá que decía que su papá los violentaba mucho, y él decía, ya adulto, ya también padre, decía, es que gracias a eso me dio carácter y gracias a eso soy triunfador. Lo reflexioné y me dice, ¿qué opina? ¿Qué piensa? Porque me quedé reflexivo. Y le digo, ¿qué hubiera pasado con usted si en lugar de los golpes, los gritos, los castigos físicos, les pegaba con un polín en las pantorrillas? Lo hubieran criado de una manera más amable, más amorosa. Le digo, ¿no sería mejor todavía? Por supuesto que le cayó la reflexión y dice, pero seguro que sí, me hubiera ido mejor. Le digo, bueno, ¿cómo poder ahora educar a sus dos hijos, no? Claro, ¿Qué opta? Tiene hoy dos patrones, el que usted vivió y otro que puede co-construir con su esposa, con nosotros, los especialistas, con la misma sociedad, ¿no? Por supuesto que eligió el otro. Por supuesto que bueno. No, pues sí, es un ejemplo muy bueno. Vamos a ver ahora este testimonio de Miguel Pérez. Él es, él nos platica lo que significa para él ser padre y las diferencias también que encuentra en la actualidad de lo que es la paternidad. Yo me casé a los 40 años, ya un poco grande. Me enamoré de mi esposa y decidí formar una familia. Y luego pues eso llevó a que ahora tenga 2 hijos. Perdimos un hijo cuando todavía no nacía él, pero pues en eso estamos, ¿no? Para mí ser padre es una responsabilidad ante todo. Es una bendición, es una tarea del día a día, no se acaba hasta que uno pues rinda cuentas, ¿no? Ante Dios o hasta que uno muera. Y creo que es una de las tareas más, digamos, difíciles en las que uno se puede enfrentar. Para mí ser padre es tener 2 chicos en mi caso, a los cuales tengo que guiar, a los cuales tengo que aconsejar, estar presente ahí, no solamente físicamente, sino a través de mis consejos, de mis palabras. Ahora los tiempos han cambiado, ser padre hoy en día es muy diferente a como lo era con mi papá. Mi papá era como más ausente, trabajó fuera. Las cosas que platicábamos pues se me quedaron grabadas porque fueron pocas charlas, pero él me educó a través de su ejemplo. Y bueno, hoy en día los padres creo que tratamos de ser un poco más cercanos a nuestros hijos, estar junto con ellos en comunicación abierta siempre. Bueno, aquí en casa celebramos el Día de la Madre, es un día muy importante. Sabemos el rol tan importante que tiene la mujer, pero también celebramos el Día del Padre porque creemos que también la figura paterna
es importante para el desarrollo de los niños. En el Día del Padre, normalmente mi esposa me cocina algo especial, mis hijos me regalan cosas que saben que me gustan. Cuando me festejan a mí el Día del Padre, pues siento emoción, siento alegría, siento satisfacción. Hijos, quiero decirles que los quiero, estoy orgulloso de ustedes y lo saben. Y cuéntenos también sus alegrías, sus proyectos, nosotros los vamos a apoyar. A mi esposa le puedo decir gracias por ayudarme a crecer como persona y con ello también a ser papá y a ser un mejor padre todos los días, porque ella siempre de alguna manera me señala las cosas de una manera sutil, me dice lo que está bien, lo que está mal, de tal forma que yo lo entienda. Y eso me ha ayudado a crecer. Yo no me veía así hace 10 o 20 años. Creo que he crecido mucho gracias a ella. Le agradezco todo. Yo estoy orgullosa de que seas mi esposo y el padre de mis hijos. Muchas gracias, Miguel, por este testimonio y muchas felicidades por tu bonita familia y que la pasen bien este próximo domingo. Ahora les quiero compartir varias llamadas que han llegado. Nos dice Juan Francisco Meso: es una fecha importante para honrar la paternidad responsable y comprometida con la crianza y sobre todo estar presente. Mis padres se divorciaron y en mi caso yo no volví a saber más de él. Con su ausencia me he hecho una persona más fuerte y me enseñó a que yo no debía hacer lo mismo para no lastimar a mis hijos. Por ahora, en donde quiera que esté, le mando mis felicitaciones porque lo llevo en mi corazón y yo intento hacer con mis 4 hijos lo que mi padre conmigo no, estar presente. Pues muchas gracias. Nos dice por acá Gloria Castellanos: mi padre era agricultor en el estado de Oaxaca. Recuerdo cuando estaba acostado en la hamaca, me acariciaba mi cabello. Él era tan respetuoso, trabajador y amoroso, además de que nunca faltó comida en nuestro hogar. Se llamaba Antonio Castellanos. Pues muchas gracias por este bonito comentario. Rubén Martínez nos dice: ¿cómo agradezco como padre haber sacado adelante a mis hijos y a mi esposa? Y también agradezco que mis hijos se acuerden de mí y me atiendan sin ser su obligación. Muchas gracias. José de Michoacán nos dice: es muy importante la celebración, pero ya lo han hecho más comercial. Bueno, pues que sea una celebración del corazón también. Nos dice Elvia Vega: yo nunca conviví con mi papá porque mi mamá decidió separarnos de él. Cuando teníamos 20 años, mis hermanos y yo lo buscamos y convivimos un poco con él hasta que falleció. Gracias por compartirnos esta historia. María Ibarra nos dice: felicito al panel por abordar los temas relacionados al marco del Día del Padre. Además, me gustaría que comentaran en el panel sobre aquellos padres que están separados y buscan una opción para trabajar en casa y poder cuidar de sus hijos. Sin embargo, las empresas no los han visibilizado, no les dan oportunidad y no ven el sacrificio que ellos hacen. Como abuela, considero que últimamente se descalifica y se brinda información negativa respecto a los padres. Así que podrían hablar también de sus esfuerzos. Claro que sí, se hablará de sus esfuerzos. Y nos dice Susana Navarro: la figura paterna biológica puede sustituirse por otro miembro masculino de la familia. Puede ser, yo no diría sustituido, porque no somos piezas de algún rompecabezas, sino puede ser satisfecha. Muchas veces la mamá, hablando de paternaje, maternaje, no siempre tiene que ser un hombre, en el caso de paternaje, o maternaje una mujer. A veces la misma mamá cumple los dos roles. Hay provisión, hay proveeduría, también hay límites, pero también hay amor incondicional, también hay afecto, orientación con afecto. Sin embargo, no educamos igual, ¿no? O los hombres o las mujeres, o en esta diversidad de géneros ahora, cada uno tenemos una particularidad, ¿no? Comentaba que en terapia individual incluso vemos cuál es la crianza que llevó este paciente individual, tanto de papá como de mamá, o quién lo crió. En algunos casos son instituciones. Sin embargo, aún en la institución hay una maestra, hay una educadora, una religiosa, ¿no? Un sacerdote, que seguimos generando todos estos efectos, ¿no? Entonces, más que sustituir, yo diría, ¿qué cosas hacemos nosotros? Yo, Javier Ángeles, hombre, como papá o como mamá, ¿no? De pronto podemos ser la autoridad en una familia,
¿no? Lo que comentabas al principio, acusan al hijo y le voy a decir a tu papá ahora que llegue, ¿no? Yo digo, ¿hasta dónde realmente la autoridad que se supondría es el papá la ostenta la mamá, ¿no? Bajo el supuesto de que el que ejecuta, que el que castiga, el que reprime puede ser el papá. Entonces son roles que se van complementando, ¿no? Claro. Oye, perdón, me quedo pensando con lo que mencionas, Javier. Sí. Si bien no se puede sustituir, vale la pena hacer un llamado a las instituciones escolares que ponen en un verdadero predicamento a las familias en esta fecha. Tráigame una fotografía de su papá. Oiga, en mi casa no hay papá. Sí, Pues tráigame la de su abuelito o tráigame la de su tío. No, ese es mi abuelito, ese es mi tío, Sí, claro. es un co-cuidador, Sí. pero no es mi No papá. es mi papá. Necesitamos reconocer las otras formas de organización. Lo que sí necesitamos sustituir es el sistema, la red de cuidados, no la figura. Sí. Voy a poner un ejemplo quizás desde la fantasía, desde el mundo mágico. En la saga de Harry Potter, el protagonista se queda huérfano al principio de la historia. Sí. Y entonces uno dice, ¿qué va a hacer este niño Solo. huérfano? Solo. Hay ahí hombres periféricos que permanentemente le brindan cuidados. Hagrid, el padrino, el mismo... Voldemort. 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 No, Dumbledore. Dumbledore. Todos estos hombres periféricamente le asisten de cuidados. Lo que podemos sustituir es la red, el sistema, no la figura. Inventemos otras formas. Efectivamente. Pues vamos a ver este testimonio de él, es Alberto Rivas. Él es un papá muy joven y él nos cuenta a qué retos se enfrenta también como papá. Actualmente tengo 25 años, vivo con mi pareja, nos casamos, acaba de nacer mi hija el 3 de abril. Los retos de ser un papá joven, pues más que nada es el tener que, en mi caso, estudiar y trabajar y aparte pues llegar a ayudar a mi esposa en las cosas que hagan falta dentro de nuestra casa. El por qué creo que yo celebraría el Día del Padre es porque también creo que esas responsabilidades son las que hay que celebrar cuando una persona se hace cargo de esa responsabilidad. Creo que es una celebración para a lo mejor el esfuerzo que hacen muchos, pero en lo personal creo que es mejor celebrar el Día de las Madres porque son las que más se llevan el paquete completo. Ahora que soy papá, veo las cosas de manera diferente en cuestión a responsabilidades, claro. Pues antes de ser padre, uno no piensa en que va a llegar un punto donde vas a enseñarle a la persona que viene, pues, cómo es la vida. Las responsabilidades cambian, ya que no trabajas nada más para ti, sino ahora ya trabajas para dos personas. En mi caso, que tengo una hija, cambia mucho la forma de pensar. Ahora trabajas para tu esposa, para tu hija y para enseñar, ¿no? Buenos valores. Yo pretendo ser un padre amoroso. Creo que en una familia lo que no debe de faltar es el amor. Creo que muchas personas no creen que esto existe, pero es cierto. Una familia que no tiene amor es una familia rota y a mi punto de vista quiero ser un padre amoroso con esa nueva persona para que el día de mañana crezca sintiéndose feliz de haber tenido la vida que está por vivir. Ay, muchísimas gracias. Bonito, ¿no? Gracias, Alberto Rivas, por este testimonio. Y pues hay un claro ejemplo de pues un papá tan joven y que piense de esa manera, ¿no? Sí. Y que es interesante lo que él menciona, porque justamente yo creo que tenemos que empezar a cambiar este imaginario social, este constructo, lo que mencionábamos hace un momento, ¿no? A veces se tiene la idea del papá duro, del papá violento, del papá dominante incluso. Y me gusta lo que menciona el testimonio, porque él dice, yo quiero educar, yo quiero criar desde el amor. Y yo creo que eso es importante romper con este estereotipo y empezar a construir otras formas de paternidad. Me recuerda mucho también uno de los testimonios o uno de los chicos que nos compartieron, ¿no?, en este proyecto de investigación que les comento. Y él compartió un momento que a mí se me hizo muy especial y que como algo tan, a lo mejor un detalle que pareciera tan pequeño, se puede convertir en algo más grande. Uno de estos chicos mencionaba que él, su papá cuando era pequeño,
todos los días le dejaba un pequeño detalle en su mochila. Entonces, cuando él llegaba a la escuela y abría la mochila, se encontraba ya fuera un dulce, un chocolate, una cartita o algo, ¿no? Y entonces él refiere que eso mismo lo empieza a replicar ya hoy en día con sus hijos e hijas. Y eso se me hace muy significativo porque la paternidad se hereda también. Claro. Se hereda ya sea del propio padre, ¿no? O de las otras figuras de las cuales estás retomando como este paternaje. Entonces se hereda. Y hay que empezar a heredar justamente estos detalles, estas cuestiones que tienen que ver con lo emotivo, con el amor, con el verdadero cuidado, lo que decía José Alfredo, tejer estas redes de cuidados, ¿no? Y algo que a mí me dejaba pensando es justamente, vemos hoy en día muchas redes sociodigitales, Instagram, TikTok sobre todo, donde hay canales de mujeres que son madres dando consejos sobre cómo llevar la maternidad justamente. Pero no encontramos canales de varones, ¿no? Los menos. Dando justamente, son los menos. Cómo llevar un ejercicio de la paternidad desde el amor. Claro, que de hecho hace un momento estaba leyendo uno de los comentarios que nos hacen el favor de enviarnos a través de Facebook y decía, yo le tuve que decir a mi esposo que no tenía nada de malo que su hijo le diera un beso, porque para él era como de, ¿qué van a decir de nosotros, no? Que nos veamos besándonos entre hombres, ¿no? Sí. Y es esa parte también que tenemos nosotras como mujeres, ¿no? Que de repente tenemos que ayudarle a la pareja, a nuestro, a no decir, oye, no te hacen ni más ni menos, ¿eh? O sea, el regalarle un beso a tu hijo, el transmitir ese amor que sientes por ellos, no te hacen una persona débil, todo lo contrario, te hacen mucho más fuerte como padre. Ahora con pandemia tuvimos, yo creo que 2 grandes experiencias. La primera, bueno, más allá del virus, la pandemia y todo esto, la convivencia que se dio entre familias. O sea, nos permitió a muchos hombres ya no tener que salir y trabajar desde las condiciones que tuviéramos, ¿no? Claro. Pero lamentablemente se incrementaron, algunos índices dicen que se incrementaron tanto la violencia, ¿no? Hacia mujeres, hacia los niños, incluso adicciones, incluso fugas, ¿no? Se salían y se iban, se infectaban y hasta morían. Pero también otras familias tuvieron la oportunidad de tener ahí un papá presente. Claro. Lamentablemente de pronto ese papá no tenía un lugar, ¿no? ¿Dónde se ponía? ¿No? En la sala, en el comedor, en la cocina. Yo creo que muchos habrán pasado parados afuera del baño, ¿no? esperando a tener un mejor lugar. Entonces creo que es eso, construir, voy cooperando con los compañeros, construir otra identidad, ¿no? De esa figura paterna. Claro. Yo pensaría, por ejemplo, ahorita para el próximo domingo, Día del Padre, ¿qué le podemos regalar, no? Yo sugeriría preguntarle qué quieres, qué necesitas, pero no hablando de un par de calcetines, una corbata, una camisa, un pantalón, sino qué quieres aquí, ¿no? ¿Cómo quieres que yo haga algo para que llenes aquí? Claro. Y obviamente a partir de eso, transmitir de generación en generación este ejercicio. O sea, este ejercicio me parece padrísimo, ¿no? Cómo poder transmitir y heredar esos modelos. Claro. Hablaban también en los comentarios que nos leía Azu de, hay que hablar también de los esfuerzos que hacen los papás, ¿no? Y de repente como que damos por hecho que el papá pues tiene que salir a trabajar y es su obligación y no nos ponemos a pensar en esos esfuerzos que hacen los papás por las familias y que no queremos romantizar, porque sabemos que existe, por supuesto, los padres que abandonan, los padres violentos, claro que sabemos que existen, pero creo que el propósito de este programa es reconocer los esfuerzos y el amor que nos dan nuestros padres, sin lugar a duda, que existe y que hay muchísimos también, ¿no? Entonces, es esa forma de que luego te dicen, no romanticen la paternidad. No la romantizamos, más bien queremos ser coherentes y también ser realistas y, bueno, pues agradecerles. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Los efectos positivos de la presencia activa de los padres se extienden a la vida adulta de hijas e hijos, su bienestar emocional y sus relaciones personales. Muy buenos días. El Día del Padre se celebra en diferentes fechas alrededor del mundo, con diversos orígenes y tradiciones locales, pero todos con el fin de celebrar y honrar las figuras paternas.
Y es que el papá desempeña un papel fundamental en el desarrollo y bienestar de los hijos en múltiples aspectos. Los padres sirven como modelos a seguir para sus hijos. Los niños tienden a imitar el comportamiento de sus padres y aprenden de ellos cómo interactuar con el mundo que les rodea. La presencia paterna brinda apoyo emocional y proporciona seguridad, confianza y ayuda a desarrollar una autoestima positiva. Además, contribuye al desarrollo social porque les enseña habilidades de resolución de problemas, de comunicación, empatía y comprensión, y también promueven su autonomía, independencia y autoestima. Los padres juegan un papel importante en el establecimiento de límites y normas en el hogar, fundamentales para el desarrollo de la disciplina y el respeto en los hijos. Una relación positiva entre padres e hijos contribuye a fortalecer los lazos familiares, fomenta la seguridad y la confianza en los niños y les prepara para enfrentar de manera saludable los desafíos que se les presentan a lo largo de su vida. Por todo esto, la presencia y participación activa paterna en la vida de los hijos es fundamental para un sano desarrollo mental y emocional. El mejor legado de un padre a sus hijos es un poco de su tiempo cada día. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias a Marisa Escribano. Y bueno, quiero comentarles, hacerles llegar más comentarios. Justo llegó una pregunta y se tocó un poquito el tema hace rato. Nos dice Mari Carmen, mis hijos cuando estuvieron en la guardería nunca hacían festivales del Día del Padre, era una guardería pública. Como cuando se hacía el Festival de la Mamá, no hacían el Festival del Papá. Y su argumento era, no todos los niños tienen papá y es para no hacer sentir mal a los niños. ¿Qué se debe hacer en estos casos? ¿Qué deben hacer las maestras, las escuelas? Yo he visto en algunas instituciones ya hacen un día para celebrar la expresión y diversidad familiar. Entonces lo ponen exactamente a la mitad entre mayo y junio y convocamos a que cualquiera que sea el sistema o la red de cuidados podamos compartir, departir, crear y convivir de manera libre y abierta. Creo que esa puede ser una opción para alejarnos de los estereotipos. Pero además, pues, también no todos podemos tener mamá. Claro. Y es que no está mal. Y no está mal. No está mal, pero tiene que ver justamente también con cómo concebimos la figura de la familia, ¿no? De manera tradicional, compuesta por papá, mamá, hijos, hijas, ¿no? Y entonces, todo lo que se sale de este canon, híjole, de pronto parecería que es como, o no existe, o es muy fuerte, o es algo muy raro. Pero hoy en día también es importante empezar a entender que existen otras posibilidades familiares, de estructura familiar, ¿no? Mencionábamos incluso hasta de familias homoparentales, con hijos, hijas, a lo mejor la mamá que únicamente vive con las hijas, con los hijos, o un papá que también es papá soltero, no vive con hijas, hijos. Entonces me parece importante y necesario a nivel estructural, tanto en la familia, en las escuelas, entender que existen otras posibilidades. ¿Qué tanto esto abona justamente al distanciamiento de los hombres, la poca participación o la dificultad para participar, ¿no? Si la misma escuela no nos integra o no los integra, soy psicóloga aquí ahorita, no solo hombre. O sea, ¿cómo nos integramos a esta dinámica escolar? Y entonces tendríamos que normalizar el que no venga el papá porque muchos no tienen papá. También hay muchos niños que no tienen mamá, ¿no? Entonces yo creo que la propuesta es muy buena, generar un espacio de convivencia y que venga quien venga, ¿no? A veces es el papá, la mamá, el abuelo, la abuelita, el tío, la tía, ¿no? El hermano mayor. Tuve una familia en terapia donde eran 2 hermanos. El hijo menor, digamos, esta familia, en el parto murió la mamá. Entonces el papá quedó como un año todavía más criando a los 12. Entonces fue muy curioso porque murió, la pequeñita pues, era una mujer, no tuvo esta convivencia y curiosamente se hizo un parteaguas entre 6 y 6. Y los 2 mayores, el mayor era un hombre, siguiente una mujer, y todos los demás 10 asumieron como el papá y la mamá de esta familia. Wow. Entonces, digo, ¿aquí qué tenían que hacer? Cuando la pequeñita de 3, 4, 5 años fuera al jardín de niños, ¿qué iba a suceder? No iba a poder festejar o conmemorar, ¿no? O el Día del Padre o el Día de la Madre porque no tenía. Yo creo que aquí es una cuestión de que venga quien tenga que venir, ¿no? Claro.
Por supuesto. Tenemos más comentarios aquí en YouTube. Nos dice Susana Martínez, un papá es igual de valioso que una mamá. Hay que darle el mismo valor ya que los dos ponen parte para educarte. Pues muchas gracias. Y tenemos llamadas que también les quiero compartir. Nos dice Javier Guzmán. Los felicito por el programa. Mi padre desde chicos nos dio buenos consejos, nos hizo responsables, nos enseñó a trabajar y él siempre nos apoyó y nunca nos abandonó. Mis padres nunca pensaron en divorciarse y ese fue el ejemplo que también nos dieron. Pues muchas gracias. Y un anónimo de la Ciudad de México nos dice, ¿qué tan factible es que el papá que está privado de la libertad pida que su hija de 8 años vaya a verlo? Pero yo como su abuela no me gustaría que fuera. Él es mi hijo, pero ese lugar no es para que ella vaya. ¿Estoy mal yo? ¿Hay algún psicólogo infantil que me pudieran recomendar? Yo estuve trabajando en reclusorios, en el Vuelo de Sochaca, en el Oriente, y la visita familiar se permite desde cualquier edad. Yo cuestionaría ahí, ¿cuál es el lugar idóneo? El lugar donde es violentado el niño, la niña, las escuelas que de pronto reprimen esta parte, o el reclusorio donde el niño puede aprender que se llegó a cometer una conducta indebida, inadecuada, y que entonces la parte de la construcción, la parte de del crecimiento, en este caso de la niña, va a ser muy grande, ¿no? Claro. ¿Qué nivel de motivación va a tener ese papá para salir? ¿A cuántos internos se les restringe la convivencia con sus hijos y cuando salen no tienen a nadie, ¿no? Digo, ya no hablemos de la pareja, ya tendrá libertad de retomar su vida como quiera, pero el papá va a seguir siendo papá de los mismos niños, ¿no? Claro. Chiquitos o medianos o grandotes cuando le toque su liberación. Entonces yo sugeriría, más allá de decir de considerar que es un buen lugar o un mal lugar, es un lugar donde está su papá y por sí mismo podría ser muy bueno, ¿no? La convivencia con su papá, sabiendo diferenciar qué cosas fueron buenas, qué cosas fueron malas. Y el papá yo creo que va a tener muchas más opciones de sugerir, ¿no? Si quiere contar con mi apoyo, ahí están mis redes. Okay. Sí, de todas formas, los contactos, el contacto de los especialistas se va a quedar en redes sociales, ahí usted podrá justamente contactarlo directamente. Y bueno, acá en Facebook nos dice Eusebio Suárez, ¿por qué el Día de la Madre se les regala algo padre, mientras que en el Día del Padre no se les regala nada? El Día de la Madre, escobas, lavadoras, refrigeradores, estufas, ¿no? Y a los papás calcetines, corbatas. Claro. O herramientas. Es que ahora que justo leía este comentario, Azu, y pues yo también me acuerdo, o al menos no en mis tiempos, se celebraba el Día del Padre. No, es posible que no. No, yo creo que sí es como ya de un tiempo para acá, porque sí, yo nunca recuerdo hacer un festival para mi papá en las escuelas. La verdad, no lo recuerdo. Bueno, fíjense, yo creo que el papel de los papás muchas veces se subestima. Yo les quiero contar un poquito, siempre dicen que cuento mis experiencias, pero de verdad a veces, bueno, pues uno es lo que uno tiene, claro. ¿no? Cuando murió mi mamá, pues mi papá obviamente después de 56 años de estar juntos, fallece mi mamá, y todo el mundo pensamos que el hogar se iba a destruir por esa imagen, ¿no? Que todos teníamos o que tenemos de una mamá como el sostén, sólida. Como sólida, exactamente. Y obviamente fue un dolor terrible para todos, o sea, no es que no haya sido, pero el sostén de mi papá fue algo increíble. Y es ahí cuando dices, oye, pues, ¿cómo que nada más la mujer es la que sostiene el hogar, ¿no? ¿Dónde tenías guardado todo esto? Claro. Exactamente. ¿Dónde tienen guardado muchas veces los papás esas capacidades que las tienen muchas veces escondidas, ¿no? O sea, exactamente. Y que cuando es el momento de una desgracia, cuando es el momento de un dolor tan fuerte como es la pérdida de tu pareja de tantos años, sacas adelante y a flote a tus hijos, aunque ya sean mayores, ¿eh? O sea, y es esa parte y es ese reconocimiento que muchas veces nos hace falta dárselos a nuestros papás y que pensamos como siempre el modelo de la mamá, pero el papá es una parte fundamental en una familia y pues hay que valorarlo muchísimo, quien los tenga, ¿no? Sí. Primero, gracias por compartirte desde lo personal, porque es importantísimo. Dice un precepto feminista, lo personal es político, y es una manera de poder incidir en el nuevo tejido social. Y lo otro es que yo lo pondría como en términos de apropiación,
que después va a generar una revolución, reevolución, solo que en esta ocasión doméstica, no necesariamente pública. Se trata de ganar espacios. Por ejemplo, desde los estereotipos iconográficos, el transporte público dice que hay un lugar reservado que nadie respetamos, pero que es para una mujer embarazada, para una persona mayor, para una persona con algún tipo de discapacidad, disfuncionalidad física o motriz, y no está considerado un hombre que se dedica a los cuidados, ¿no? Entonces, desde esta preconcepción lo dejamos fuera. Por eso digo que se trata de apropiación. Los lugares para cambiarle el pañal no estaban dispuestos sino en los baños de las mujeres, en algunos restaurantes. Hoy en día ya los vemos en algunos aeropuertos y terminales, en el avión ya hay un cambiador. Entonces son pasitos para apropiarse que después terminarán, por supuesto, generando grandes cambios sociales, pero que inician desde lo personal para llevarlo a lo social y lo político. Por supuesto. Seguimos con Tenemos más comentarios, nos dice Mirna Romero. El mío era un tipazo, un señorón, un caballero. Siempre lo festejamos el Día del Padre y él disfrutaba mucho y le manda un abrazote hasta el cielo. Muchas gracias por este comentario. Jenny nos dice, ahora en día en algunas familias, no en todas, la madre contribuye hasta más que el padre. Pero eso queda fuera de todo, pues el padre se ganará el cariño y el amor de sus hijos. Obvio, si eres bueno, te ganas su cariño, su respeto, amor y enseñas valores. Nunca te tirarán como zapato viejo. Muchas gracias por este comentario. Y nos dice Machida, ¿qué pasa con los padres que te abandonaron o que nunca estuvieron presentes? Yo por eso no puedo celebrar con cariño el Día del Padre y así he conocido muchos casos. Y yo cuestionaría un poco esta persona, ¿no? Más allá de su edad o su identidad, qué pareja va a encontrar o si tuviera algún hijo o una hija, ¿qué le va a poder enseñar? No sé hasta dónde tendría que hacer un trabajo de reconciliación con esos padres ausentes para poder transmitirse a través de eso, si bien la carencia, pero también la presencia, ¿no? Desde ella hacia los demás. O sea, creo que se está sacrificando a sí misma en función de cuestionar a sus papás, la ausencia de ellos, pero creo que el beneficio es mayor, ¿no? Claro. Honrar, ¿no? No sabemos por qué circunstancias no pudieron participar, ¿no? Y yo voy a diferir un poquito contigo, por favor, Javier, porque yo sí creo que también es válido como la posición y la resistencia después de las heridas. Eso es un tránsito hacia la sanación. Sí, seguro. Negarme, por supuesto, a la celebración es parte del tránsito necesario. Pero por otro lado nos permite también reflexionar como masculinos que el ejercicio de mi paternaje no está necesariamente cruzado por el lazo consanguíneo, pero tampoco por el proyecto de pareja. Lo decía Beno en la entrevista. Es decir, no me puedo divorciar de mis hijos. Tengo expareja, no tengo exhijos. Ya no hay proyecto de pareja, pero yo debo, diría, seguir acompañando su desarrollo y procurando su bienestar. Efectivamente. Vamos a la segunda parte de la entrevista con Beno de Keixer, de la Universidad Veracruzana, y bueno, vamos a escuchar qué nos dijo. Alguna gente se pregunta, incluso he escuchado hombres decir, bueno, ¿cómo voy a ser papá si no tuve papá? ¿Cuál es la escuela? ¿A partir de dónde voy a ejercer esa paternidad? En una sociedad humana, normalmente, si no tenemos un papá, el papá biológico, normalmente hay relevos, de repente entra una nueva pareja de mi mamá y ojalá que nos vaya bien, pero hay tíos, hay hermanos mayores, están los abuelos, o sea, hay figuras masculinas que pueden ayudar a clarificar esto. Sí requiere, yo creo que una reflexión. Yo he escuchado hombres que casi no tuvieron nada, entonces quieren darle todo a los hijos y no necesariamente se trata de darle todo a los hijos. Entonces, a partir de la reflexión, yo creo que es importante. Yo puedo ser un padre no violento a partir de la reflexión sobre la violencia que recibí como hijo. Puedo ser un padre presente a partir de la reflexión sobre la ausencia y ese vacío que me dejó mi papá ausente por las razones por las que haya sido. Entonces es un espacio de aprendizaje y por algo hablan de las escuelas para padres donde llegan
generalmente las mujeres, llegan muy pocos hombres. El embarazo dura 9 meses, entonces es un buen periodo como para empezar no solo a buscar el nombre, sino a preparar el nido en lo físico, pero también el nido en lo espiritual, en lo amoroso, en las condiciones que nosotros queramos generar para traer al mundo a nuevas personas. Y yo veo cada vez más hombres asumiendo una paternidad cercana, respetuosa, en comunicación. Entonces, reconocer que papá también se da cuenta de esos cambios y los respeta, creo que es bien importante. Una paternidad que provea cariño, que provea económicamente, que provea cuidados. El tema del cuidado ha sido históricamente muy feminizado, se ha cargado sobre las mujeres. Entonces los retos son cómo ser papás más cercanos, más respetuosos, más equitativos con hijas e hijos, y eso requiere mucha comunicación. Y el gran reto es cómo aprendemos esto, sobre todo si no lo aprendimos en nuestra propia experiencia como hijos. Esa experiencia como hijos, esa hijidad, no existe la palabra para nombrarla, es nuestra fuente para repetir las lecciones positivas si es que las tuvimos, o generar historias positivas si es que tuvimos un padre ausente, un padre autoritario, un padre violento. Entonces nadie nos va a enseñar, sino que eso se va aprendiendo, y normalmente lo vamos a ir aprendiendo en un diálogo muy cercano, sobre todo con nuestra pareja. Muchísimas gracias. Gracias a Beno de Kaiser por esta entrevista. Y bueno, pues ya casi concluimos este programa. Y a mí me gustaría preguntarles de qué forma, si un papá de estos tiempos fue educado por un papá tal vez machista, por un papá que tal vez le costaba un poco de trabajo decir te quiero, expresar sus sentimientos, y ahora que se tienen hijos, quiere cambiar ese chip, pero dice, no puedo, ¿cómo le hago? ¿Qué le dirían a estos papás que siguen como en esa lucha constante de quererse abrir, pero que muchas veces también la propia familia no lo permitimos? De pronto es una dificultad como muy a nivel inconsciente, y cuando se hace consciente se justifica. Entonces yo creo que hay una técnica conductual que es las aproximaciones sucesivas. Entonces estoy trabajando ahorita con varios hombres, particularmente uno, ahorita lo pienso y se identificará él solito, en donde le cuesta trabajo acercarse a sus hijos. Le digo, bueno, y si un día lo tomas del brazo, y si otro día lo tomas del hombro, y si otro día te le quedas viendo y le dices, ay, qué guapo estás, te pareces a tu papá, ¿no? Y empiezas a bromear y flexibilizar, y ya lo está haciendo, y ahora ya los abraza, ya se saludan de beso, ¿no? En transcurso de 3 meses, 4 meses de trabajo, y que todavía le cuesta, él reconoce, decirle te quiero, ¿no? Dice, ese día yo no sé si después de eso me muera, ¿no? Y le digo, bueno, pero al menos lo habrás dicho, ¿no? Y no dejarás ese hueco. Es un poco sarcástico yo también, porque a fin de cuentas eso, ¿cuánta motivación le va a dar, ¿no? ¿Cuánto aliento le va a dar? Entonces, yo creo que va en ese sentido. Efectivamente. Yo me acuerdo que mi abuelita también era una mujer muy ruda, y un día la agarré y la abracé y la besé. Y me decía, suéltame, porque ella pues no una niña es muy difícil y todo, ¿no? Y entonces le dije, no te voy a soltar, y le empecé a dar de besos y terminó llorando. Sí, claro. Terminó llorando, pero de una forma muy desgarradora, y dices, pues sí, porque la gente a veces no se permite sentir, ¿no? Oye, Leti, me gustaría compartirles un comentario muy bonito que está llegando, es anónimo, pero nos dice, hay que reconocer a los buenos papás. Yo tuve un gran papá presente, me dio muchos consejos que ahora valoro mucho y sí seguí. Él era trailero, pero a pesar de eso siempre nos marcaba por teléfono, y cuando podía iba a los festivales, él llegaba con sus escoltas. Aunque ya falleció, tengo mucho que agradecerle, y me ayudó a qué tipo de hombre elegir para el papá de mis hijos, que es un gran papá también. Ay, Es una mujer. ¿Qué cosas pudo filtrar de ese papá, aunque era periférico de pronto, pero que estaba presente, Claro, ¿no? por supuesto. Y con eso construye una identidad. Y fíjate que también me llama mucho la atención que están llegando muchos comentarios, de verdad, de muchísima gente que
valora muchísimo a sus papás y creo sí. que eso antes no se nos permitía ni siquiera decirlo, ¿no? cierto. Lo dábamos ahí como que ya era y estaba y ahí tenía que estar, ¿no? Y ahorita creo que esta parte que me encanta y que les agradecemos muchísimo, de ya mucha gente que dice, claro, tuve un papá maravilloso, ya se reconoce, ¿no? Esa imagen paterna dentro de la familia. Justo, es la importancia de reconocer sí lo que no nos gusta, Claro. porque a partir de eso podemos empezar a diferenciar, decir, a mí no me gustó esto de mi papá, ¿no? Y entonces cuando yo vaya a ser papá, en mi caso, por ejemplo, que todavía no soy papá, pero que sí quiero, o sea, ¿qué cosas de lo que yo recibí de esa paternidad voy a llevar a mi propia práctica? Exacto. Y eso solamente se puede lograr cuando uno aprende a diferenciar aquello que no me gustó, pero aquello que puedo cambiar y que sí está en mis manos. Hay una parte de la paternidad ejercida sobre nosotras y nosotros que realmente a lo mejor no nos corresponde. La podemos cuestionar, la podemos entender, podemos trabajar nuestro propio proceso, ¿no? Desde esta responsabilidad afectiva. Pero hay otra parte que ya no me corresponde. Lo que sí me corresponde es yo, cómo voy a ejercer de aquí en adelante, pues esa propia paternidad. Y eso justamente se logra a veces con pequeños detalles, ¿no? O sea, si es una paternidad a lo mejor que está un tanto ausente, pero puede estar activa en otros detalles, ¿no? En el acompañamiento, en la escucha, en aquellos momentos donde hay posibilidad, en aquel incluso leerte cuentos, en aquel preguntarte, cuéntame de tu día, ¿no? O sea, cosas tan pequeñas que a veces parecen un tanto invisibles, pero que ahí están. Y que yo creo que ahí radica también el hecho de reconocer a esos hombres que son padres de familia, ¿no? Claro. Por ejemplo, yo con mi abuelo materno, algo que yo tengo muy presente de él es que él me enseñó a manejar, ¿no? Y entonces, hoy en día es el recuerdo así como más bonito que tengo con él, Claro. a pesar de que a mi abuelo pues yo lo veía una vez al año, 2 veces al año. Claro. Sí, es que son cosas que, como tú dices, lo damos por hecho, pero que siempre te llevas un recuerdo en el corazón y siempre se queda ahí. Perdón, dice José Alfredo algo interesante, ¿no? Que hay que ganar espacios. ¿Hasta dónde ganarlos? Construirlos, abrirlos, flexibilizarlos, conquistarlos, otorgarlos por parte de los demás, ¿no? Efectivamente. Negociarlos. Me gusta también negociarlos. Pues se nos terminó el tiempo. Oh. Muchísimas gracias. Gracias, feliz día. Gracias, Feliz gracias, día a muchas ustedes, gracias. a sus papás, a tu papá. Un abrazo y un abrazo. saludo a mi papá, que Abrazo seguramente a mi por ahí padre nos también. está Claro. viendo. A todos mis compañeros camarógrafos que ustedes no los ven, pero que son papás también. Muchas felicidades. A mi papá felicidades. también. A mi papá también y a todos los papás que nos están viendo. Muchas felicidades. Gracias por todo lo que hacen por la familia. Todos los días. Azu, nos despedimos. Sí, Muchísimas nos despedimos. gracias y Bye, bye. continúa aquí la señal del 11 hasta el próximo martes.